Un día de lucha en el que vamos a compartir, hoy sí, números de teléfonos, pero no los nuestros. Vamos a hablar de el recursero que organizó la colectiva feminista de Río Grande, donde tenemos los números de contacto para situaciones de violencia de género. Te voy a pedir que me ayudes, Alfred, porque voy a estar medio complicada con los 4 y los 3. Por empezar, el DIAT, que se encuentra en la calle 9 de julio 833, atiende de 8 a 14 horas y su número de teléfono es 2964 435 034, o puede ser también el 435 029 o el 1562 56 66. Luego también está la Defensoría Municipal. Exactamente, cuyo número de teléfono es el, bueno, obviamente 2964-436237, y si no hay un celular que es el 1553-6548, que ese está las 24 horas. Estamos hablando que la Defensoría Municipal queda en el Pasaje Roca y Almirante Brown, y en principio está de lunes a viernes de 9 a 20 horas. ¿Esto qué significa? Entiendo que si estás en alguna situación de violencia de género puedes acercarte ahí a recibir el primer asesoramiento para, bueno, empezar a ver cuáles las acciones a tomar a partir de ahí. Después tenés urgencias, que es Defensa Civil 103, teléfono socorristas, que es 2901 1551 1555 1378, y bueno, después vienen números de INADI nacional, INADI provincial, que eso los vamos a poner todos en la web o en el Facebook de la radio también, para que estén siempre a mano. De todas maneras, ya hay un flyer de la colectiva feminista Río Grande con todos estos datos que también lo vamos a hacer circular. Pero en principio esos son los números que figuran acá: 43 50 34 el DIAT, uno de ellos, la Defensoría Municipal, recuerden, 9 a 20 horas en Pasaje Roca y Almirante Brown de lunes a viernes, y si no, al teléfono 1553 6548 las 24 horas. Me parece muy importante que justamente en la columna de medios hablemos de estas formas de comunicarnos y estas formas de denunciar, por sobre todo denunciar la violencia. Sabemos que por la 26485 las denuncias pueden ser por un tercero, las denuncias son gratuitas, no lleguemos al femicidio. Alfred, ¿qué tienen los medios para decirnos respecto al 3 de julio? Bien, hay varias cuestiones que son interesantes para analizar, y acá lo que vamos a hacer un poco en la columna del día de hoy de medios y comunicación, o comunicación y medios, vamos a llamarlo como corresponde, primero comunicación y después medios, vamos a hablar obviamente de medios y también de algo que uno puede conocer como nuevos medios y demás, pero que tiene que ver mucho con la forma en la que se gestó o que comenzó a darse esta movilización de Ni Una Menos. ¿Vos sabías la historia de las periodistas que teóricamente comenzaron con la cuestión del Ni Una Menos? Sí, algo sé, pero me encanta escucharla, así que te pido que me la vuelvas a contar. Exactamente. Veamos. De hecho, tuve 11 de mayo del 2015. Exactamente. Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando, decía Marcela Ojeda, una periodista que realiza su trabajo con perspectiva de género. Puso un tuit, que lo que acabo de leer es su tuit, el que ella publicó el 11 de mayo del 2015, y a partir de ahí comienza una serie de respuestas que es previa, ¿sí?, a ciertos mensajes personales, a ciertos DMs, como se le llaman, para poder empezar a organizar, ¿sí?, a hacer algo, a visibilizar esto que estaba sucediendo, ¿sí?, a comunicar de otra forma eso que estaba sucediendo, luego de enterarse del feminicidio de Kiara Páez, ¿sí? Esa fue, si se me permite la expresión, como el punto cúlmine. Ninguna muerte es más importante que otra, claramente está, pero creo que a partir de ahí se llegó a un punto en el que la reflexión fue: nos están matando, ¿sí? Y a partir de un tuit que una periodista con perspectiva de género publicó, empezaron a responder. En principio, quien respondió, porque esto fue todo en mayo, quien respondió fue Florencia Echeves, que era presentadora del canal Todo Noticias y que ahora renunció a ese canal y se dedica a la escritura y a tuitear. Dice: se me ocurre mujeres referentes grosas convocando a mega marcha, no sé si sirve, pero visibiliza.
A lo que Marcela Ojeda responde: podrían ser campañas con obligatoriedad de difusión en todos los medios y sus soportes. Una marcha sería genial. Sigue, dice, ¿no? Y después Florencia le vuelve a responder: me imagino desde CFK hasta Moria convocando. Todas, en mayúscula pone. ¿Sabés lo que sería? Yo quisiera laburar en eso, dice Marcelita Ojeda. Y después aparece Valeria San Pedro, otra periodista del diario Clarín, ¿sí? Esta más del diario, la otra de TN, todo es del grupo Clarín en alguna medida, ¿sí? Y dice: me sumo para organizar, marchar y para difundir. Esto es, en parte, ¿sí? Los mensajes, los tweets que circulaban o que comenzaron a circular entre algunas mujeres a partir de ese primer tweet original de Marcelita Ojeda, Marcelita como le dicen algunas, y que dio origen a este 3 de junio o a la visibilización, la marcha de Ni Una Menos y demás. Esto un poco nos permite reflexionar de alguna manera, no las funciones, pero sí los usos, porque hablar de funciones quizás implica pensar la función que el mismo Twitter como empresa, porque es una red social, pero también es una empresa, que tiene empleados y que les paga, digo, es parte del sistema capitalista. Claro. No pensemos que porque está en Internet es de todos, cada uno puede armar su propio perfil de Twitter, pero pensemos que Twitter, ni hablar de Facebook con Mark Zuckerberg, que cada vez obtiene más y más empresas líderes en el mercado. Instagram antes no era de Facebook, ahora sí lo es. Pero bueno, esto venía en cuestión de los usos que los usuarios, valga la redundancia, hacen de las redes sociales, ¿no? Y cómo, más allá de el aspecto lúdico, de divertimento que pueda tener pertenecer a una red social, pasar el tiempo, perderlo en algún lado, encontrar otras cosas interesantes por otro, también tiene la posibilidad de hacer prender este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de marchas. Hay dos puntos que se encuentran, que ese quizás es el espíritu mismo de una red social, dos puntos que se encuentran, que congenian, o tres, en este caso Marcela, Florencia y Valeria, se encontraron, consideraron, en una charla típica de Twitter, consideraron que debería hacerse algo. Después se sumó Ingrid Beck también, que es la editora actual o la directora de la revista Barcelona, y que comenzaron a partir de ahí, ¿no?, a gestar esto. El 11 de mayo del 2015 empezaron a gestar esto que después terminó siendo el Ni Una Menos, que no solamente tuvo alcance a nivel local, lo que es provincia o capital federal, provincia de Buenos Aires, sino que en diferentes fechas empezaron a hacerse marchas, ¿no? De la misma manera, movilizaciones. Todo con un solo objetivo: poder visibilizar de alguna manera toda esta situación que estaban viviendo que están y siguen y continúan viviendo las mujeres en relación a la violencia, disparada a partir de un caso de femicidio, claro, no de crimen pasional, sino de femicidio, claro, ¿sí? Y que después terminó generando un movimiento, te diría, a nivel mundial. Totalmente. Porque una de las cuestiones que también aparecen acá, y acá no quiero pararme en, bueno, les argentines inventamos la lapicera, el colectivo, no, pero esta cuestión empieza a tener, más allá de puntos de visibilización en diferentes partes del mundo, no es que nunca nadie reclamó el derecho a la mujer y de pronto Argentina lo hace y eso cobra el mundo, pero sí implementar la fecha del 3 de junio es un proceso que hoy no está llegando a su fin, pero sí se va unificando en esa fecha, porque en otros lugares del planeta se empezaron a hacer marchas similares con el mismo espíritu, porque veían que la violencia patriarcal estaba no solamente en un país como de Sudamérica, sino que podía aparecer también en países de lo que se conoce o son denominados como primer mundo. Yo estoy escuchando bastante noticias de España, y la verdad que ahí el tema de la violencia de género está igual o peor que acá. Entonces, bueno, no nos olvidemos de los crímenes de Ciudad Juárez, ¿no? O también, sea, la razón de también mucho de la noción de femicidio aparece en Ciudad Juárez. De hecho, Susana Chávez, que es quien escribe Ni una muerta más, ni una mujer menos, lo hace inspirado en esta en los crímenes femicidios colectivos, diría, claro, ¿no? En este lugar de México. Y a partir de esto que vos comentás y de todas estas cuestiones que vengo comentando yo también desde el uso de las redes sociales y demás, empieza a darse un fenómeno global y que pone en agenda de alguna manera esto de la violencia contra la mujer, a dónde ir a buscar refugio, a dónde ir a reclamar, a dónde ir a denunciar,
quién puede contener, quién no, todas las políticas públicas que a partir de ahí comenzaron a diseñarse e implementarse, ¿sí? Que antes obviamente no existían, y todas las que faltan aún, ¿no? Porque Totalmente. esto no quiere decir que sea un tema cerrado. De hecho, creo que a nivel presupuestario este gobierno nacional ha generado una disminución del presupuesto, o disminuyó básicamente el presupuesto que destinado a la lucha contra la violencia hacia la mujer, y bueno, y eso marca todo un retroceso clave, porque si desde el gobierno central lo que hay es una disminución de lo que es el presupuesto para que esto funcione, y el presupuesto, ¿qué es? El presupuesto es pagarle el sueldo a alguien, pagarle un lugar para que pueda funcionar, con luz, con acceso a internet, con las condiciones básicas como tiene cualquier trabajo de los que está cada uno de nosotros ahí. Y bueno, una disminución del presupuesto sería algo bastante, o es, mejor dicho, algo bastante malo para esta lucha que da 2 pasos hacia adelante, pero siempre tiene viento de frente, y mucho. Hay una cuestión acá que es bien importante recalcar, de que los femicidios eran recogidos, los registros de femicidios eran recogidos por la Casa del Encuentro, que fue dirigida por Fabiana Túñez, que hoy es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Y sorprende, la verdad, que la posición que adopta Fabiana Túñez, porque sale a felicitar a este gobierno que destina 11 pesos por mujer a la lucha contra las violencias. Entonces, es también paradójico ahí ver cómo nos encontramos en situaciones, en lugares de tomas de decisiones, y se limitan las posibilidades para asistir a las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Sí, tal cual. Y esos son los propios vaivenes de la política, y esa quizás es la misma política que hoy cuando hablaban con Abril sobre el uso electoral, sobre todo en un año de campaña constante, ¿sí? Donde aparece un uso electoral que siempre tergiversa un poquito el objetivo principal. Nosotros, para chequear, nada, es un simple ejercicio. Siempre hablamos de que los medios de comunicación tienen la posibilidad de construir una imagen, o construir una opinión, o aportar, mejor dicho, a la construcción de una de varias personas de un tema que quizás no está en su conocimiento absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero saber qué pasa en Europa con algún tema en particular, o en misma Buenos Aires, o si quiero en Santa Cruz, estando en Tierra del Fuego, tengo que acudir a un medio de comunicación de noticias. Exacto. Para ver cuáles son las novedades de ahí. Ese medio de información, la forma en que construye la noticia, y la manera además en que construye su agenda poniendo las noticias, y determinadas noticias y no otras, permite de alguna manera, abona o ayuda, guía de alguna manera para que este sea un tema que cale más en la sociedad. Y así fue que, pensando en, vamos a ver un pequeño paneo, porque esto lo pueden hacer en cualquier momento, pero un breve paneo de los diarios fueguinos del día de hoy, y la temática de género no aparece, la convocatoria del día de hoy no aparece en la mayoría de ellos en las primeras 3 o 4 noticias. Recuerden que estamos chequeando la página web, y para analizar quizás cómo es la construcción de la actualidad informativa a partir del análisis de una página web, un parámetro para observar y analizar son las primeras noticias que aparecen con lo que se conoce con un scroll. ¿Qué es un scroll? Es una vuelta a la ruedita del mouse, ¿no? Uno puede hacer otra cosa o pensarlo de otra manera. ¿Cuáles son las 4 o las 3 primeras noticias que aparecen en los diarios? Y bueno, en principio en Sur 54 aparece la primera noticia, y la más amplia aparece la de una noticia electoral muy vinculada directamente a el lanzamiento del Partido Verde con Victoria Boto, ¿sí? También aparece información sobre la extensión de la hora 12, ¿sí? Aparece un nuevo protocolo ante abusos de sacerdotes, ¿sí? Como noticia, eso también, alguna actividad cultural, y bueno, cierta ayuda económica. Si uno pasa directamente al sureño, lo que va a encontrar es que las 5 noticias principales, o las primeras que uno encuentra en la web de este momento, tiene que ver con un respaldo a Unidad Fueguina por parte de la candidata a vice por ese mismo espacio, ¿no? De Cristina.
Creación de becas, el nuevo penal, ¿sí? El nuevo penal para internos, para detenidos, una de policiales y otra de política que hace referencia a lo mismo que hablaba anteriormente. Nada, no aparece ni un color violeta en ninguna de las tapas, ¿no? No, vuelve a aparecer en Provincia 23, vuelve a aparecer la unidad foguina como tapa en todos los... digo, no como tapa, pero sí en sus primeras noticias, ¿sí? Es lo primero que uno entra al diario, ahí aparece eso, en su tapa de ¿cómo es? De tapa en papel también aparecen estas cuestiones. No aparecen demasiado, sí, en tiempo foguino, hay que decirlo, porque ingresamos, quizás no chequeamos todos y es importante que por ahí lo puedan tener este dato en cuenta. En tiempo foguino sí aparece como noticia de interés general, dentro de esa sección, el hashtag Ni Una Menos, convocan la manifestación para esta tarde en la Plaza de las Américas. Primera noticia central y más importante en la medida que uno analiza el tamaño de la imagen y la compara con los mismos parámetros de las otras noticias que aparecen al lado, ¿sí? Que también incluyen obviamente política, porque a 2 semanas de elecciones a legisladores, a concejales, intendentes y gobernación, es claro que un poco va a aparecer esa temática puesta en los medios de comunicación. En fin, hoy tenemos estas dos cosas para charlar un poquito, que tenía que ver con cómo surgió y las redes sociales como iniciador de todos, pero las redes sociales y después el movimiento de mujeres igual, el movimiento de mujeres existiría igual sin Twitter, quizás estaría contando otra historia. Totalmente. De comienzo, ¿no? Y bueno, después una pequeña herramienta para chequear cómo los medios de comunicación de Tierra del Fuego, en este caso sobre la marcha de hoy de Ni Una Menos, deciden o no mostrar dentro de sus noticias más importantes.